veremos el día de hoy es el 1.14, que son los derechos humanos. Antes de iniciar nuestro tema, leeremos este cómic. Hola Carlos, ¿qué lees? Un folleto de los derechos humanos. ¿Y por qué lees ese tema? Ven, Jaime, siéntate, déjame contarte. Cuéntame, muero de curiosidad. Porque si conocemos nuestros derechos, podemos exigirlos y aplicarlos como nos enseñó Antonio Nariño. Ah, fue el folleto que nos regalaron el 9 de abril. Sí, motivo del nacimiento de Nariño, quien murió en Villa Leyva. ¿Me acompañas? Voy a ver el video sobre el tema que darán en el museo. Claro que sí. Es tema apasionante. Tus derechos son nuestros derechos. Y con esto damos paso al tema de los derechos humanos. Para quien no sabía, Antonio Nariño fue quien tradujo los derechos del hombre y el ciudadano, ya que se encontraban en francés. ¿Qué son los derechos humanos? Antes de entrar a este cuestionamiento, ¿qué tan seguro estás de conocer tus derechos? Imagino que tanto tú como los demás niños, cuando eran pequeños y sus papás los regañaban, mencionaban que tenían derechos. ¿Pero realmente conoces tus derechos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Aquí tenemos algunos derechos humanos. Derecho a la vida. Derecho a la educación. Derecho a la libertad. Derecho al trabajo. Derecho a la libertad de expresión. Derecho a una vivienda. ¿Pero qué tuvo que ocurrir para que ahorita tuviéramos nuestros derechos? Lamentablemente, tuvimos que pasar por momentos de miseria, abusos, esclavitud, tortura, muertes y conflictos armados, para que las exigencias humanas básicas fueran escuchadas, y luego escritas y declaradas en la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, como un marco internacional, moral de base jurídica y política para las naciones. Los derechos humanos son la condensación de una serie de exigencias que se concluyeron como básicas y fundamentales para que el ser humano se desarrollara y se sintiera como tal. Pero la verdad es que aunque no haya sido escrito antes, estos derechos humanos se exigían cada vez que se atropellaban, y así se fueron intuyendo. Las revoluciones son los mejores testigos. Desde la Revolución Francesa, que exigió libertad, igualdad y fraternidad, hasta las múltiples independencias de las colonias europeas, y también la Revolución Mexicana, dan cuenta de que ya se habían visualizado parámetros para exigir una vida que fuera más vida. Todas han buscado exigir condiciones humanas para vivir, no de esclavo, no de bestia, no de género, no de siervo, no de proletario, no de judío, no de alemán, sino de humano. ¿En qué documento podemos encontrar nuestros derechos humanos?
Lo podemos encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es un documento que marca la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en París, el 10 de diciembre de 1948. Aquí podemos encontrar algunos de los artículos con diferentes cómics de diferentes países. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados con esta razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Básicamente nos dice que todos tenemos derecho y libertad sin distinción alguna, raza, color, sexo, idioma, religión, posición social, económica o nacimiento. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónoma o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Este artículo es muy importante, ya que había muchos esclavos en las épocas pasadas y gracias a estos derechos nosotros pudimos tener esta libertad. Todas las formas de esclavitud están prohibidas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que también en épocas pasadas se realizaban. Diferentes movimientos que se han conformado para obtener nuestros derechos, también se han creado instituciones las cuales protegen nuestros derechos. Veamos qué organizaciones se encargan de monitorar y controlar el cumplimiento de estos derechos. Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional se defienden los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados o víctimas de trata. También a la población civil, en los conflictos armados y las víctimas de la violencia de los estados y otros actores políticos y empresariales. Esta organización civil suele realizar campañas contra la tortura y los malos tratos, y a favor de los derechos sexuales y reproductivos, en contra de la pena de muerte y por un control efectivo de las armas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sus prioridades son la reducción de la pobreza, la prevención y recuperación de la crisis económica, la energía y el medio ambiente, las tecnologías de la información o el VIH-Sida. Desde 1990, el PNUD publica el Informe sobre el Desarrollo Humano o el Índice de Desarrollo Humano, un indicador de los logros obtenidos en aspectos fundamentales del desarrollo de las personas, como tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de una vida digna. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta organización tiene una vocación pacifista y, entre otros asuntos, apoya particularmente la alfabetización,
En la educación, este organismo prioriza el logro de la educación elemental, adaptadas a las necesidades actuales. También promueve la colaboración con docentes, planificadores familiares, administradores educativos y alienta la construcción de escuelas y la dotación de equipo necesario para su puesta en marcha y funcionamiento. Estas son algunas de las instituciones que se encargan de nuestros derechos humanos. Hemos concluido nuestro tema de hoy. Si tienen dudas o comentarios, me escriben.